Bendiciones, mis hermanos, gloria al Señor. Y hoy vamos a grabar este video para darle seguimiento a la segunda parte del testimonio y liberación para exaltar el nombre del Señor, dar a conocer el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leer una cita bíblica que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Gloria al Señor. Capítulo 5, versículo 5. Le voy a dar lectura. En el nombre del Señor, dice la palabra de Dios así. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este versículo nos habla del león de la tribu de Judá. Y de él precisamente vamos a estar hablando. Gloria al Señor. Porque de esa manera el Señor se manifestó en mi vida. Y para esto quiero empezar con el relato. En aquel tiempo yo estaba estudiando la Biblia con aquella hambre, con aquella avidez de conocer y de devorar esa palabra. Hasta la fecha, ¿verdad? La palabra de Dios es bendita, la palabra de Dios es vida, es hermosa. Gloria al Señor. Y había leído los 5 primeros libros de la Biblia, los libros que escribió Moisés. Estaba terminando el último libro, y en ese tiempo en mi casa, no tenía yo luz eléctrica. Llegaba del trabajo a las 6 de la tarde y aprovechaba 2 horas, 1 hora y media, 2 horas de luz que había para estudiar la Biblia todas las tardes, todos los días. Estuve por 6 meses más o menos, estudiando, leyendo la escritura y gozándome en la palabra del Señor. Pero en ese tiempo empecé a tener problemas. Primero, tuve problemas para conciliar el sueño, no podía dormir y pasó una noche, sin dormir. No hice mucho caso porque ya me había sucedido antes, también todo esto. Y la siguiente noche, pues yo dormí a gusto porque pues ya andaba cansado y sin dormir una noche. Pero la siguiente noche tampoco pude dormir y yo seguí estudiando la Biblia. Y ya a la cuarta noche, ya me empezó a dar más pendiente porque ya eran muchos días sin dormir. Y, y recuerdo que fui al médico y me recetó unas pastillas para dormir, pero no me hicieron efecto esas pastillas, no me hicieron efecto. Y esa noche eh, transcurrió también así sin dormir. No pude dormir y ya la siguiente noche ya estaba ya más preocupado y dije, bueno, pues, ¿qué va a pasar? No puedo dormir. este, y mi familia también se empezó a preocupar, pero yo no les quise comentar ni decir nada. A ver, no, yo estoy bien, pero realmente sí estaba preocupado porque pensaba, si me llego a quedar dormido en el trabajo, me puedo accidentar, porque ya eran muchos días sin dormir. Y esa noche, tuve un, este, unas visiones terribles. Y fue la noche que empezó el Señor con mi liberación. Yo en ese tiempo tra- eh, hice, hice mi oración. Quiero comentar esto antes, ¿verdad? de empezar. Hice mi oración para hacer ese pacto con el Señor, para recibir al Señor como mi Salvador, mi Rey, mi Señor. La Biblia que yo traía, que yo tenía, ¿verdad? Que me habían regalado, traía una oración al final para hacer esa oración y recibir a Cristo. Y yo la hice yo solo y, creí, ¿verdad? Aquello que yo oré, ¿verdad? Yo solo con el Señor. Entonces, ahí empezó, esa noche.
Esa noche yo estaba acostado en una camita individual y mi esposa y mis hijos dormían en una cama más grande. Y yo me acostaba ahí porque no podía dormir y estaba viendo el reloj. Tenía un reloj en la pared. Estaba viendo la hora y exactamente a las 12 de la noche empecé a escuchar unos rugidos fuertes como de un león. Entonces volteo mi cara, ¿verdad? Hacia arriba, hacia atrás, donde estaba yo acostado, y vi en mi espalda, en mi cabecera, atrás de mí, una cabeza de un león gigante que gruñía y se movía para los lados. Algo espantoso, hermanos. En la casa empecé a sentir un olor fuerte, como amoníaco, y una neblina gris que se miraba dentro de la casa. Y me empecé a preocupar por mis hijos, porque estaba mi esposa y mis hijos ahí. De hecho, mi esposa se levantó y abrió las puertas, abrió las ventanas y no hallaba qué hacer, y sentía ella también aquel olor fuerte y escuchaba los ruidos, pero gracias a Dios que ella no miraba nada. Y yo quise levantarme, quise moverme y no pude. Mi cuerpo estaba inmóvil y viendo aquel león, ¿verdad? Que gruñía y que rugía tan fuerte y quería como atacarnos. Y en ese momento no supe cuánto tiempo estuve así. Mi esposa salió afuera y entraba y no hallaba ya qué hacer y me movía, pero yo no podía moverme y ni contestarle. Y de pronto, en medio de todo aquello, de pronto miré una luz que descendió del cielo, una luz que traspasó, haz de cuenta, la casa donde estábamos. eh, Pasó, no sé cómo sucedió esto, ¿verdad? Pero pasó a un segundo término, porque yo miraba todo lo que estaba sucediendo, aún fuera de la casa. Yo vi donde bajó esa luz del cielo y traspasó la casa y llegó, pasó por un lado mío un rayo de luz brillante. Y escuché los rugidos y aquellos leones empezaron a pelear, y, y realmente el Señor Jesucristo vino en mi ayuda en forma de un león blanco, y, y empezó la batalla, ¿verdad? Con aquel león que había salido de mí, y lo sacó de ahí. Aquel león salió huyendo y en ese momento yo pude moverme, pude levantarme y ya calmé a mi esposa. Le dije, no, no pasa nada, no le quise decir nada, y ya todo se pasó, ¿verdad? Ya se quitó aquel olor fuerte que estaba, y, y ya se tranquilizó mi esposa y mis niños estaban bien, los míos estaban bien, y seguí, ¿verdad? Esa noche así sin dormir, seguí igual. Este, para esto quiero hacer mención de algo. eh, en mi vida anterior, antes de conocer al Señor, en mi niñez, yo tuve también muchas situaciones difíciles, situaciones espirituales donde espíritus malignos me ayudaban a hacer cosas. Yo no sabía, esto lo entendí después, pero, pero yo recibí una herencia maldita de parte de mi bisabuelo. Mi bisabuelo era brujo, o fue brujo, y ese don lo heredé yo, y yo tenía conocimiento de muchas cosas. De hecho, yo en sueños, en visiones, yo miraba a la gente que se iba a morir, y exactamente a la hora que yo los miraba que morían, sucedían aquellas cosas, y situaciones así. En muchas ocasiones me sirvió para salvar vidas o para alertar a personas, pero eso no era de parte de Dios. Eh, Todo esto me sucedía a mí antes. Yo tenía relación o tenía conocimiento del mundo espiritual de esa manera, pero aquí conocí realmente que el mismo Satanás estaba posesionado de mi vida espiritual, y el Señor Jesucristo
me libertó de eso, él lo sacó corriendo de ahí, hubo una pelea, yo vi todo esto, y después de esos días, el siguiente día, yo sentía yo sentía ahí en el cuarto, sentía la presencia maligna que llegaba a las 12 de la noche, llegaba aquella presencia y andaban, no los miraba, pero podía sentir los demonios que andaban ahí dando vuelta en el cuarto, y seguí sin dormir el quinto día, el sexto día, y ya el séptimo día, que fue cuando el Señor me libertó por completo. Ese día, ya estaba más preocupado, mi familia vino a verme, mi suegra también fue a verme, y resulta que mi suegra, ella conocía de la palabra de Dios, se había congregado y estaba retirada de la iglesia. De hecho, yo después la animé, ¿verdad? Y la volví a incorporar, a llevar. Ahorita ella se congrega, gracias a Dios, pero en ese tiempo ya no se congregaba, pero sí conocía. Y habló conmigo y me orientó, me dijo, oró por mí, me dijo, cuando sientas esa presencia ahí, solamente ordénales en el nombre de Jesús que se vayan y se van a ir. Le dije, bueno, pues cosa tan fácil, en el nombre de Jesús, les voy a ordenar que se vayan y se van a ir. Bueno, quedamos así y ella se fue y me quedé esperando, ¿ah? Llegaron las 12 de la noche y empecé a sentir aquella presencia maligna ahí en el cuarto. Mi familia, pues ahí estaban dormidos y yo sentía aquellos demonios que andaban ahí. Entonces me enderecé en la cama, me senté y empecé a hablarles y a decirles, va, en el nombre de Jesús, se van, se van de este lugar en el nombre de Jesús. Yo no sabía orar, yo no sabía cómo hacer las cosas, pero había recibido esta instrucción y el nombre de Jesús es poderoso, mis hermanos. El mismo Jesucristo nos dice, va, y Él nos dejó ese nombre, nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando empecé a decir aquello, empecé a hablar yo más rápido, empecé a hablar más rápido y de pronto aquella luz que había visto que ya esa luz cuando el león de la tribu de Judá vino en mi ayuda y sacó aquel espíritu, era el mismo diablo, no era otra cosa, de ahí, este, miré esa luz otra vez, pero esa luz ahora vino sobre mí y me llenó el Señor de su poder y empecé a hablar en lenguas angelicales, gloria al Señor. Empecé a reprender a aquellos demonios, pero ya en otra lengua. Y fui bautizado por el Espíritu Santo esa noche. Y, y aquellos demonios salieron huyendo de aquel lugar y de mi vida también. Y nunca más han vuelto y nunca más han podido atacarme. Gloria al Señor. De ahí, esa madrugada, dormí a gusto esas horas que quedaban de la madrugada del séptimo día. Desperté en la mañana tranquilo, fresco y seguí mi vida, ¿verdad? Empecé a buscar la obediencia más al Señor, a despojarme de cosas que estorban en la vida. Gloria al Señor y a seguir estudiando su palabra. De ahí transcurrió un año para empezar a congregarme en un lugar. Yo le hablaba a los hermanos, a los cristianos que yo conocía en aquel tiempo, eh, y les empezaba a comentar lo que me había pasado y como que se espantaban, se asustaban. Y yo decía, pues ahora ¿a dónde me voy a congregar yo? ¿Dónde busco gente que conozca de estas cosas? Yo pensaba, ¿verdad? Que era algo que a todos les pasaba lo mismo, pero pues después entendí que no, cada quien tiene un llamado diferente, aunque todos los llamados son especiales. Gloria al Señor. Y ahí transcurrió un año y al año empecé a congregarme en un lugar y ahí empezó ahora sí que el ministerio, la carrera, gloria al Señor, exaltando el nombre del Señor siempre, porque Él es el que hace posibles todas las cosas. Él es el poderoso, Él es el que liberta, Él es el que sana, Él es el que da vida, Él es el que da inteligencia, Él lo da todo. Él te da la fe para que creas.
Él te da la fuerza. Gloria al Señor. Eh, después de estarme congregando en ese lugar, como un mes duré congregándome en ese lugar, como al mes de estar en esa iglesia, gloria al Señor, experimenté muchas cosas. Ahí experimenté yo eh, el encuentro con el Señor, pero ya con un arrepentimiento en mi corazón. Ahí conocí al Cristo que murió en la cruz por mí, ya estudiando más la palabra en el nuevo pacto, y me sentí tan mal de saber que mi Señor Jesucristo tuvo que morir en esa cruz por nuestra causa, por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos salvación. Ahí experimenté el nuevo nacimiento en esos pocos días, pero yo conocí primero al león de la tribu de Judá, al Cristo todopoderoso, al Cristo, al Mesías de Israel, al Mesías glorificado, aquel que tiene el poder, gloria al Señor, para libertarte, para darte vida, pero también al Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados, para darnos perdón y vida eterna. Es maravilloso todo esto. Al, al mes, al mes de estarme congregando, tuve el primer caso que el Señor me puso a trabajar, ¿verdad? En ese caso, en un caso de liberación terrible, tremendo, muy fuerte. En ese caso, en ese proceso, tuve experiencias maravillosas con el Señor, eh, cosas, revelaciones que el Señor me mostró, que en un siguiente video vamos a estar viendo todo esto. Le voy a estar compartiendo lo que el Señor hizo en mi vida, y yo creo que en muchos de ustedes también lo ha hecho el Señor y lo puede hacer. Si tú estás en alguna situación difícil, quiero animarte, quiero decirte que el Señor Jesucristo tiene poder y tiene control sobre todas las cosas, sobre todo. En el nombre de Jesús hay poder. Así es que próximamente vamos a estar haciendo un nuevo video. Este, solamente quiero pedirle permiso a la persona que, que fue libre en esta ocasión por el poder de Jesucristo. No voy a decir nombres porque hay que respetar también la integridad de las personas, pero, pero quiero que este testimonio también de liberación sirva para que otras personas que tengan problemas o situaciones de esta índole puedan tener una esperanza y una esperanza viva, porque nuestro Señor Jesucristo eh, salva, sana y liberta. Él es nuestro libertador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro Dios, es nuestro Rey, Él es nuestro todo. A Él la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, les mando un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes. El Señor sea bendiciendo sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.